Buenos días, niños y niñas de la institución educativa 168 Angelitos de Jesús. Empezamos una nueva mañana. Hoy estamos miércoles 27 de octubre y la actividad de hoy es los sonidos de mi alrededor. Buenos días, ¿cómo están, padres de familia, niños y niñas de Laura Amistad? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo día de actividades en Aprendo en Casa. El día de hoy, miércoles 27 de octubre del 2021, vamos a realizar una actividad muy agradable. Sí, mis niñas y niñas, nosotros ya hemos explorado los diferentes sonidos que tiene nuestro cuerpo. Y el día de hoy vamos a seguir descubriendo otros sonidos. Para eso, quiero que ustedes junto con su adulto cuidador se pongan muy cómodos y busquen un espacio tranquilo en casa para escuchar un cuento. Sí, el cuento que vamos a escuchar se llama Con los ojos abiertos yo escucho. Este cuento trata de una niña que vive en el campo y comenta todos los sonidos que escucha a su alrededor. Entonces, todos juntos vamos a ver este hermoso cuento. Con los ojos abiertos yo escucho. Ministerio de Educación. Narrado y musicalizado por Jorge Abuelo Miranda. Cuando llega el día, me despierto. En el día, con los ojos abiertos, yo escucho el murmullo del río y las piedras, el silbido del viento en las retamas, el canto de las palomas, a las ovejas pastando y balando, al perro ladrando, a mi padre y mi madre en el campo cantando. Corre, corre, corderito, cuidadito que te lleve el zorro a su cueva. Cuidadito que te lleve el zorro a su cueva. En la noche, con los ojos abiertos, escucho al grillo chirriando, cri, 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 las ranas croando, croac, croac, la lechuza gritando, pijuy, pijuy, la bandada de legles anunciando la helada, lic, 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 la respiración de mi madre y los latidos del corazón de mi padre. La voz de mi abuelo contando una historia. Cuando llega la noche me abrigo y con sueño me duermo. Entonces, mis niños y niñas, la actividad que vamos a realizar el día de hoy se llama Los sonidos de mi alrededor. Y para eso vamos a mencionar el propósito del día de hoy. Propósito: se comunica oralmente a partir de conversaciones al escuchar historias y explora descubriendo los sonidos de su entorno. En el cuento hemos escuchado diferentes sonidos. Ustedes, mis niños y niñas, ¿conocen algunos sonidos que han escuchado en el cuento? Escuchamos el murmullo del río y de las piedras, ¿verdad? También el canto de las palomas y el sonido de las ovejas. También hemos escuchado cómo cantaban los padres de la niña. También el sonido de los grillos y de las ranas. ¿Qué les parece si el día de hoy escuchamos con mucha atención los diferentes sonidos que existen en nuestro alrededor? En este caso podemos percibir diferentes sonidos dentro de nuestra casa. Ahora todos muy atentos porque vamos a adivinar los diferentes sonidos que vamos a escuchar. El primer sonido que vamos a escuchar es
segundo sonido que vamos a escuchar será... Atentos. Muy bien, es una campana, así es. El tercer sonido que escucharemos es de... A ver... Sí, de un teléfono, así es. Ahora seguimos escuchando el cuarto sonido. Muy bien, es el sonido de una puerta. Bien. Y el quinto sonido que escucharemos, todos muy atentos. ¿Sí? ¿Adivinaron? Muy bien, es de una tetera. Ahora les voy a preguntar, ¿qué sonidos hemos escuchado? Bien, de una licuadora, tetera, teléfono, campana y puerta. Hemos escuchado 5 sonidos. ¿Y esos sonidos serán de unas personas, objetos o de animales? Sí, son de objetos que tenemos en la casa. Entonces, mis niños y niñas, ¿qué les parece si el día de hoy dibujamos esos 5 objetos para que luego lo colocamos en nuestra caja de los sonidos? Y así tendremos diferentes tarjetas de sonidos para poder jugar. Ahora vamos a mencionar el reto que haremos el día de hoy. Reto: registra los sonidos que escuchaste dibujando cada uno de ellos y guarda tus tarjetas sonoras en tu caja de sonidos. Realizado su reto, mis niños y niñas me envían sus evidencias para colocarles sus caritas felices. Ahora sí vamos a responder a las preguntas de la retroalimentación. Retroalimentación. ¿Qué hicimos el día de hoy? Realizamos la actividad Los sonidos de mi alrededor. ¿Cómo lo hicimos? Hemos escuchado la historia de Con mis ojos abiertos yo escucho, y también hemos escuchado diferentes sonidos de nuestro alrededor, como el sonido de la puerta, de la campana, licuadora, teléfono, una tetera. ¿Para qué lo hicimos? Para registrar los sonidos que escuchamos a nuestro alrededor y dibujarlos, y así tener más tarjetas sonoras y guardarlos en nuestra caja de sonidos. ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos muy alegres porque hemos explorado y descubierto diferentes sonidos de nuestra casa. ¿Lograremos el reto del día? Claro que sí, siempre con el apoyo de nuestra familia. Bien, mis niños y niñas, llegó el momento de despedirnos. Que tengan una hermosa tarde en familia y Dios me los bendiga siempre. ¡Nos vemos!